La negativa. Según una serie de dramáticos informes que circularon entre los comentaristas reales, se produjo sin previo aviso, sin una discusión prolongada y sin la formalidad familiar que suele acompañar a los asuntos delicados de palacio. Las fuentes han afirmado que la reina Camilla solicitó en privado acceso a una sección restringida de los archivos Balmoral, creyendo que el asunto se manejaría discretamente a puerta cerrada. En cambio, esos informes alegan que la princesa Ana respondió personalmente a la solicitud con una negativa tranquila, pero inequívoca, poniendo fin inmediatamente a la conversación antes de que pudieran comenzar más negociaciones. Sigue siendo imposible verificar de forma independiente si el encuentro se desarrolló exactamente como se describe, pero la historia se ha convertido rápidamente en una de las narrativas reales más discutidas en los últimos meses. Según esos mismos relatos, la situación se volvió aún más notable solo unos momentos después. En lugar de simplemente rechazar la solicitud y dejar el asunto sin resolver, la princesa Ana cruzó el pasillo, se acercó a Catalina, princesa de Gales, y en voz baja la invitó a acompañarla hacia el archivo restringido. Los comentaristas han sugerido que este supuesto gesto tenía un significado simbólico extraordinario, ya que parecía depositar una confianza visible en Catalina mientras dejaba a la reina Camilla parada afuera. Ninguna confirmación oficial ha respaldado nunca estas afirmaciones, pero los informes, no obstante, han alimentado un intenso debate sobre la lealtad, la sucesión y la influencia dentro de la familia real. Si estos relatos reflejan con precisión lo que ocurrió, muchos observadores creen que el momento representó mucho más que un desacuerdo sobre documentos históricos. Los partidarios del informe sostienen que ilustra una conversación más profunda sobre la responsabilidad, la continuidad institucional y la preparación gradual del futuro liderazgo de la monarquía. Otros instan a tener precaución, recordando al público que las historias palaciegas anónimas frecuentemente evolucionan con el tiempo y no deben aceptarse automáticamente como un hecho histórico. Aún así, el poder emocional de la narrativa sigue cautivando a los seguidores reales de todo el mundo. Según varios comentaristas reales, la reina Camilla permaneció completamente quieta mientras observaba a la princesa Ana y Catalina avanzar hacia la entrada fuertemente custodiada. Sugieren que el impacto emocional de presenciar a Catherine recibir el acceso que supuestamente se le negó resultó incluso más doloroso que la negativa misma. En lugar de responder públicamente, se describió a Camilla como absorbiendo silenciosamente lo que muchos interpretaron como un mensaje inequívoco sobre confianza y responsabilidad. Si esa interpretación refleja la realidad, sigue siendo objeto de un debate considerable. Los informes afirman, además, que Catherine desaceleró sus pasos a medida que se acercaba a la primera puerta segura. Según esas descripciones, ella supuestamente entendió lo delicado de aceptar un privilegio que supuestamente le había sido negado a la mujer que estaba al lado del rey. Los comentaristas que simpatizan con Catherine argumentan que ella nunca buscó ese puesto y reconoció las consecuencias emocionales que podría generar aceptarlo. Otros advierten que asignar pensamientos tan privados implica inevitablemente especulaciones más que hechos verificables. Según los informes, los archivos Balmoral representan mucho más que una colección de registros históricos. Se describe que contienen correspondencia privada, documentos patrimoniales diarios reales, decisiones domésticas y documentos personales asociados con el reinado de la reina Isabel II, todos protegidos bajo procedimientos de custodia excepcionalmente estrictos. Los historiadores reales han señalado con frecuencia que el acceso a colecciones de archivos sensibles a menudo se rige por consideraciones legales, administrativas y personales, más que por el rango únicamente. En consecuencia, incluso si partes de la narrativa que circula son ficticias, el principio más amplio de que los archivos restringidos requieren una autorización especial sigue siendo completamente plausible. Varios comentaristas afirman que la princesa Ana supuestamente llevaba una autorización sellada preparada
años antes durante la vida de la reina Isabel II. Según estos informes, el documento contenía instrucciones cuidadosamente escritas, destinadas a guiar el acceso a ciertos materiales protegidos, mucho después del fallecimiento de la difunta reina. Nunca se ha hecho pública ninguna copia y autenticada de dicha autorización, y el Palacio de Buckingham nunca ha reconocido su existencia. Sin embargo, los partidarios de la historia argumentan que este supuesto documento explica por qué Anne actuó con una confianza tan inquebrantable durante todo el encuentro. Si los informes son precisos, el contraste emocional se volvió cada vez más difícil de ignorar. Según los informes, la reina Camilla había solicitado permiso para ingresar a la sección restringida solo para recibir una negativa directa de la propia princesa Ana. Sin embargo, Catalina, según el mismo relato, fue invitada precisamente a la misma zona bajo la supervisión personal de Ana. Muchos comentaristas creen que este supuesto contraste transformó lo que de otra manera podría haber sido visto como un simple asunto administrativo en un momento profundamente simbólico, relacionado con la confianza dentro de la familia real, según las descripciones que aparecen en varias discusiones reales. La expresión de la reina Camilla supuestamente se endureció a medida que el significado de la supuesta decisión se hizo más claro. Los partidarios de los informes argumentan que la negativa ya no parecía ser un retraso temporal o una complicación procesal. En cambio, supuestamente llevaba el peso emocional de un juicio personal sobre responsabilidad y confianza. Los críticos, sin embargo, continúan enfatizando que estas interpretaciones no están respaldadas por evidencia verificable de forma independiente. Según los informes, la propia Catalina dudó antes de cruzar el umbral. Según los relatos que circulan, esos pocos segundos reflejaron su conciencia de que aceptar la invitación de Ana podría profundizar involuntariamente las tensiones que ya se creía que existían dentro de la casa real. En lugar de parecer triunfante, se la describió con una mezcla de incertidumbre, obligación y tranquila determinación. Tales representaciones se alinean con la imagen pública ampliamente reconocida de Catherine, aunque las emociones privadas que se le atribuyen no pueden confirmarse. Según los informes, la princesa Ana mantuvo la misma compostura tranquila durante todo el intercambio. Los observadores sugieren que ella no presionó a Catherine ni mostró ningún signo externo de incertidumbre. En cambio, supuestamente continuó extendiendo el brazo en silencio para tranquilizarlo, dando la impresión de que la decisión ya se había tomado en otro lugar. Quienes apoyan la narrativa argumentan que la confianza de Anne reflejaba un deber institucional más que una preferencia personal. Según los relatos, Ana no había acompañado a Catalina al archivo simplemente para hacer una declaración simbólica. Más bien, supuestamente creía que estaba implementando instrucciones establecidas mucho antes de ese día en particular. Los comentaristas reales han enfatizado repetidamente esta distinción, sugiriendo que la decisión reportada reflejaba continuidad más que espontaneidad. Aún no se ha verificado en absoluto si existió realmente tal planificación a largo plazo. Varios informes describen a un archivero de alto nivel acercándose a la entrada segura y antes de examinar cuidadosamente los sellos oficiales y abrir la primera barrera de seguridad. Más allá, según la narración, esperaba una puerta aún más restringida, protegida por procedimientos de autorización adicionales. Según se informa, la segunda entrada permaneció cerrada hasta que la princesa Ana confirmó verbalmente su autoridad, después de lo cual su aprobación supuestamente se registró en un registro de custodia oficial que documenta tanto a los visitantes como las bases de su acceso. Nunca se ha producido ningún registro público que respalde esta cuenta. Según la historia, la reina Camilla finalmente rompió el silencio haciendo una pregunta sencilla pero cargada de emoción. ¿Por qué ella? Los comentaristas describen que, según los informes, la princesa Ana se detuvo en la entrada del archivo antes de girarse tranquilamente hacia la reina consorte, sin enollo ni frustración visible. Anne supuestamente respondió que el asunto nunca le había correspondido a Camilla decidir.
Sigue siendo imposible establecer si esas palabras precisas fueron dichas, pero se han convertido en uno de los elementos más citados de la narrativa que circula. Los informes continúan afirmando que la segunda puerta de seguridad se abrió permitiendo a Catalina entrar junto a la princesa Ana. Según los partidarios del relato, Catalina cruzó el umbral no cargada de emoción, sino de la profunda conciencia de que todo lo que aguardaba en el interior había sido preservado deliberadamente bajo las instrucciones de la reina Isabel II por razones que apenas empezaba a comprender. Los críticos, sin embargo, argumentan que toda la escena refleja una narración dramática, más que un hecho histórico documentado. Aún así, se ha vuelto central en las discusiones en curso sobre la evolución del papel de Catalina dentro de la monarquía. Muchos comentaristas reales creen que comprender la decisión informada requiere examinar las perspectivas emocionales atribuidas a las tres mujeres involucradas. Según estas interpretaciones, el desacuerdo nunca se debió simplemente a cartas antiguas o registros históricos almacenados en un archivo seguro. En cambio, los documentos supuestamente representaban cosas muy diferentes para cada individuo. Para la princesa Ana, supuestamente encarnaban la voz perdurable de su madre y su dedicación al deber durante toda su vida, mientras que, según se informa Catalina, los veía como símbolos de responsabilidades que nunca había asumido activamente, pero que ya no podía evitar. Según el mismo relato, la reina, Camila, vivió la situación de una manera completamente diferente. Los partidarios de los informes sugieren que la puerta cerrada del archivo representaba algo más personal que un procedimiento administrativo. A pesar de convertirse en reina consorte junto al rey, Carlos supuestamente temía permanecer fuera del círculo más profundo de confianza institucional establecido durante el reinado de la reina Isabel II. No se puede confirmar de forma independiente si tales preocupaciones realmente existieron, pero se han convertido en un tema recurrente en los comentarios reales. La reputación de disciplina de la princesa Ana ha alentado a muchos comentaristas a verla como alguien que valora la lealtad por encima de la comodidad personal. Según quienes respaldaban los informes, Anne supuestamente creía que la confianza dentro de la monarquía solo podía ganarse gradualmente a través de años de servicio público constante, en lugar de otorgarse automáticamente a través de una posición o estatus. Como hija de la reina Isabel II, supuestamente, fue testigo de primera mano de cómo la moderación privada a menudo protegía a la institución de manera más efectiva que la confrontación pública. Los críticos advierten, sin embargo, que atribuir motivaciones específicas sin evidencia directa sigue siendo especulativo. Los informes también describen el archivo en sí como algo mucho más importante que una instalación de almacenamiento segura. Según la narrativa, supuestamente contiene cartas profundamente personales, reflexiones confidenciales, observaciones familiares y orientación que nunca tuvo la intención de convertirse en herramientas en futuros desacuerdos palaciegos. Los historiadores reales han reconocido desde hace mucho tiempo que la correspondencia real privada a menudo tiene una importancia histórica extraordinaria. Sin embargo, aún se desconoce si las colecciones específicas descritas en estos informes existen realmente. Catherine, según los informes que circulan supuestamente, estaba en el centro de responsabilidades que nunca había buscado públicamente para sí misma. Como princesa de Gales y futura reina, consorte, los comentaristas sostienen que su papel implica cada vez más prepararse para responsabilidades que se extienden mucho más allá de las apariciones ceremoniales. Esos deberes incluyen apoyar al príncipe William, ayudar a garantizar la continuidad para las generaciones futuras y preservar la estabilidad durante períodos de cambio institucional. Los partidarios de los informes creen que la supuesta visita al archivo simboliza otro paso dentro de ese largo proceso de preparación. Según se informa, uno de los momentos más emotivos de la narración ocurrió poco antes de que Catherine ingresara al archivo. Según varios comentaristas, supuestamente encontró al príncipe William parado solo cerca de una ventana de Balmoral
y admitió en voz baja que aceptar el acceso podría llevar a otros a creer que ella había solicitado personalmente el privilegio. William, según esos mismos informes, supuestamente le aseguró que la participación de la princesa Ana dejaría claro que la decisión se originó en otra parte. Ningún registro verificado públicamente confirma esa conversación, sin embargo, se ha convertido en uno de los detalles más repetidos de la historia. Según estos informes, la reina Camila interpretó la negativa de manera muy diferente. Aunque había alcanzado el puesto de reina consorte, después de décadas de escrutinio público, la supuesta negación supuestamente reforzó los temores de que el rango formal por sí solo no podía garantizar una completa aceptación emocional dentro de la institución. Los comentaristas señalan el legado perdurable de la reina Isabel II, la continua influencia de la princesa Diana en la memoria pública y la creciente prominencia de Catalina como factores frecuentemente discutidos dentro de esta narrativa más amplia. Sigue siendo incierto si estas interpretaciones reflejan fielmente la realidad. Varios informes afirman además que el rey Carlos había sido informado de la solicitud de la reina Camilla, pero nunca la aprobó formalmente. Según los partidarios de la historia, su vacilación supuestamente reflejaba la conciencia de que apoyar la solicitud podría ponerlo en conflicto tanto con la princesa Ana como con las instrucciones supuestamente dejadas por la reina Isabel II. Los críticos enfatizan que ninguna evidencia oficial respalda esta interpretación. Sin embargo, la supuesta vacilación se ha convertido en otro elemento importante dentro de las actuales especulaciones reales. Según la narración, el príncipe William finalmente se enteró de que los registros protegidos supuestamente incluían orientación sobre las futuras responsabilidades constitucionales de Catalina. Observaciones sobre la educación de las futuras generaciones reales y planificación relacionada con la eventual transición de la monarquía. Si tales documentos realmente existen, los partidarios argumentan que indicarían que el acceso informado de Catherine reflejaba una preparación a largo plazo en lugar de un favor personal repentino. Sin embargo, en la actualidad, estas afirmaciones siguen sin ser verificadas en absoluto por fuentes oficiales. Los informes concluyen sugiriendo que la decepción de la reina Camilla gradualmente se convirtió en sospecha. Según esos relatos, supuestamente comenzó a preguntarse si la princesa Ana y Catalina habían preparado silenciosamente la transición durante muchos meses sin su conocimiento. Los comentaristas afirman que esta creciente desconfianza finalmente se remonta a una cena privada anterior en Balmoral, donde según se informa una conversación aparentemente rutinaria sobre documentos familiares se convirtió en un desacuerdo mucho más cargado de emociones. Sigue siendo imposible verificar si esa cena se desarrolló como se describe, pero la historia continúa ilustrando con qué facilidad las cuestiones de historia, legado y responsabilidad pueden volverse profundamente personales dentro de una de las familias reales más vigiladas del mundo. Anne observó que Catherine permanecía en silencio. Después de la muerte de su madre, ella aceptó la responsabilidad de varias colecciones selladas, por lo que ella sola confirmó quién podía examinarlas y en qué condiciones. Ese deber era importante porque los documentos contenían juicios privados que podrían influir en decisiones futuras y porque Elizabeth temía que pudieran retrasarse, suavizarse o utilizarse en luchas de poder familiares. Camila eligió sus palabras con cuidado, pero el significado era inconfundible. Pidió que se pospusiera el acceso de Catherine a los archivos de la futura consorte, hasta que la familia de Charles hubiera revisado todos los documentos. Los archivos eran una colección privada preparada para guiar a la esposa de un futuro soberano a través del deber, la presión, la protección familiar y la vida al lado de la corona. Catherine bajó los ojos. Ella quería defenderse. Sin embargo, cualquier protesta podría presentarse como una lucha por el estatus. Su silencio protegió a la familia, pero también la dejó sentada dentro de un juicio que nunca había provocado. Anne reconoció ese dolor de inmediato. Para ella la petición no era precaución. Fue que en un intento de colocar a la futura reina bajo la autoridad actual de Camilla.
Charles dejó lentamente su vaso. Miró a su esposa y luego a su hermana, pero no ofreció ningún desafío. Camilla recordó ese silencio como abandono. La negativa del rey a apoyarla permitió que la autoridad de Ana se mantuviera, y expuso una verdad que no esperaba. Incluso al lado del soberano, las instrucciones de Isabel aún podían invalidarla. Camilla empujó hacia atrás su silla. Esta familia no puede funcionar siguiendo instrucciones del pasado. Anne se levantó sin dudarlo. La corona sobrevive porque algunas instrucciones nos sobreviven. Sophie permaneció en silencio durante el intercambio, pero a la mañana siguiente descubrió a través de una cuenta familiar documentada que Anne había eliminado la autorización correspondiente de los canales rutinarios del palacio. El confidente de confianza entendió por qué. Ninguna oficina privada podría ahora retrasar, revisar o enterrar el acceso de Catalina. Meses después, cuando Camilla solicitó formalmente entrar en el archivo, Anne no vio ninguna solicitud separada. Vio regresar el mismo desafío más agudo y decidido que antes. Y cuando esas dos mujeres finalmente se encontraron cara a cara fuera del archivo, meses de resentimiento controlado ya no pudieron permanecer ocultos detrás del protocolo. La confrontación se desarrolló en una estrecha sala de estar de Balmoral, sin asistentes presentes y sin lenguaje ceremonial, para proteger a ninguna de las mujeres. Camilla exigió saber si Anne estaba socavando deliberadamente su autoridad. Anne no levantó la voz. Él hizo algo más devastador. Colocó la instrucción sellada de Isabel entre ellos y acusó a Camilla de tratar el legado privado de la difunta reina como una fuente de poder actual. A partir de ese momento el desacuerdo se volvió personal. Camila había exigido la reunión privada momentos después de que Catherine entrara en el archivo. Quería que se revocara la decisión antes de que se pudiera examinar la colección sellada, creyendo que la demora se convertiría en una derrota, una vez que se abrieran los documentos. Ana estuvo de acuerdo solo porque quería que la reina consorte escuchara la verdad directamente. La instrucción sellada era una orden escrita dejada por Elizabeth, definiendo quién podía acceder a los documentos protegidos y bajo qué condiciones. No se trataba de chismes, preferencias, ni un arma creada por rivales de palacio. Camilla se inclinó hacia adelante y argumentó que su lugar junto a Carlos requería acceso a todo lo que afectara a la familia del soberano. Advirtió que Ana estaba creando un centro de influencia rival en torno a Catalina, un centro que podría debilitar a la corte actual y al mismo tiempo fortalecer silenciosamente a la siguiente. Su voz permaneció controlada, pero el dolor que había debajo era inconfundible. Había pasado años llegando al corazón de la vida real solo para descubrir otro límite esperándola dentro de ella. Anne se negó a retirarse. Le dijo que el rango no podía romper todas las barreras privadas, especialmente cuando su madre había ocultado deliberadamente colección a la familia reinante. La princesa real entendió claramente el peligro. Una figura poderosa pudiera anular los deseos de Isabel. Cada promesa protegida dentro de la monarquía podría volverse temporal. Camilla extendió la mano hacia el papel sellado, pero Anne colocó su palma firmemente sobre él. «Puedes interrogarme», dijo, «pero no utilizarás su legado para cuestionar el lugar de Catherine». La autorización contenía una verdad aún más clara. Declaró que la princesa de Gales podría abrir la colección, cuando Ana consideró que el futuro de la monarquía requería preparación en lugar de demora. Catherine no había solicitado ese privilegio. Elizabeth lo había preparado y su hija lo había activado. El nombre de Charles no apareció en ninguna parte de las instrucciones. Ni siquiera el rey podía transferir casualmente esos archivos al control de su casa. La furia de Camilla flaqueó. Hort lo reemplazó por un momento de descuido. Preguntó si Anne realmente la había aceptado alguna vez como familia, exponiendo la herida detrás del argumento. Ya no se trataba solo de papeles. Se trataba de si el matrimonio, el servicio y la supervivencia alguna vez le habían valido un lugar más allá de las ceremonias. Anne le sostuvo la mirada,
y respondió que aceptar nunca había significado renunciar al poder de custodia, a la responsabilidad legal de proteger y controlar los registros confiados. Camila no encontró ningún consuelo en esa distinción. Escuchó la confirmación de que Elizabeth había construido una protección a su alrededor. La discusión no podía resolverse mediante títulos o emociones, porque la verdadera autoridad sobre el archivo residía en una estructura que Elizabeth había diseñado con extraordinaria precisión. La negativa de Ánano fue un acto impulsivo de desafío fraternal. Años antes de la muerte de Isabel, se había establecido un acuerdo de custodia privada para proteger registros familiares seleccionados de la presión política, la rivalidad doméstica e incluso las preferencias de un futuro soberano. En el centro estaba Ana no como reina consejera o figura ceremonial, sino como la persona en la que su madre confiaba para decir que no cuando a todos los demás les resultaba más fácil rendirse. Charles leyó el documento solo en su estudio privado. La dirección de custodia de Balmoral era un acuerdo escrito que dividía los documentos reales en archivos soberanos, registros patrimoniales y colecciones familiares privadas, controladas por tutores designados. Isabel había creado esos límites porque algunos documentos pertenecían a la corona, mientras que otros contenían instrucciones personales demasiado sensibles para caer bajo el control ordinario del palacio. A Canesele había dado autoridad sobre varias colecciones porque podía separar el afecto del deber y resistir la presión, incluso cuando provenía de su propia familia. El rey reconoció inmediatamente la firma de su madre. Lo contuvo, pero también lo consoló. Cada golpe conllevaba la certeza de alguien que había anticipado el conflicto mucho antes de que llegara. Entendió la humillación de Camilla. Sabía que la puerta cerrada la había hecho sentir excluida de la familia en la que había luchado por entrar. Pero derrocar a su hermana significaría declarar que las salvaguardias finales de Isabel podrían descartarse siempre que causaran malestar. Charles continuó leyendo y surgió el verdadero propósito de la colección de Catherine. Contenía más que orientación sobre ceremonias y apariciones públicas. Los periódicos le advirtieron sobre las facciones en la familia. La presión implacable de la prensa, el matrimonio bajo constante escrutinio, y el peligro de permitir que las rivalidades de los adultos lleguen a los niños reales. Esas lecciones fueron importantes porque la futura reina algún día ayudaría a mantener unida a la familia mientras protegía a la próxima generación de las mismas heridas que habían dividido a las que las precedieron. Una declaración personal hizo que la instrucción fuera aún más poderosa. Isabel había escrito que a veces era necesario preparar a una futura reina fuera de la casa reinante para que pudiera desarrollar un juicio independiente. Catalina no estaba armada contra Camila, sino protegida de la dependencia de un solo tribunal, incluido el controlado por el actual soberano. Charles llegó a la última página, se quitó las gafas y dejó el expediente sin hablar. Un asistente que estaba cerca de la puerta finalmente le preguntó si tenía intención de intervenir. «Mi madre ya lo hizo», respondió el monarca. Más tarde Anne se sentó sola con la llave del archivo en la palma de su mano. La autoridad no había hecho que la elección fuera indolora. La había obligado a cumplir la promesa de su madre, sabiendo que podría herir a la esposa de su hermano y profundizar la fractura familiar. Aún así, cerró los dedos alrededor de la llave. Rendirse habría sido más fácil, pero también habría sido una traición. La negativa de Charles a revertir la decisión dejó a Camilla aislada, y antes de que Catherine terminara de leer el documento inicial, las primeras consecuencias ya se estaban extendiendo por Balmoral. Cuando la puerta del archivo se abrió de nuevo, el equilibrio dentro de Balmoral ya había cambiado y todos podían ver quién había quedado solo. Cuando Anne y Catherine desaparecieron en el archivo restringido, el pasillo quedó dolorosamente silencioso. Camilla permaneció allí durante varios segundos, frente a una puerta cerrada que ahora representaba todas las dudas que había intentado enterrar. Ninguna proclama la había despojado de su rango. Ningún decreto público había cuestionado su matrimonio. Sin embargo, el mensaje parecía inconfundible.
Había partes de la monarquía que su corona no podía desbloquear, y Catherine acababa de ser recibida en uno de ellos. El personal de la casa entendió el significado de inmediato. Un custodio, la persona formalmente confiada para proteger y controlar una colección, normalmente autorizaría a un archivero a acompañar a un visitante. Anne había decidido hacerlo ella misma. Ese gesto personal convirtió el acceso rutinario en una declaración de confianza. La admisión de Catalina también demostró que los preparativos para el futuro reinado de Guillermo avanzaban fuera de la casa de Camilla sin su aprobación, y más allá de su supervisión. Camilla regresó a sus habitaciones sin hablar. Se quitó el broche que había usado en el funeral de Isabel y lo colocó boca abajo sobre el tocador. El pequeño acto conllevaba un dolor contenido. Ella había usado esa pieza como señal de continuidad, pero ahora le recordó que la confianza de la difunta reina se había distribuido con límites que ella no podía cruzar. Charles entró momentos después. Intentó explicarle que respetar la autoridad de Ana no significaba rechazar a su esposa. El rey le recordó que su hermana estaba cumpliendo con un deber creado antes de que ninguno de los dos pudiera desafiarlo. Camila lo miró y respondió en voz baja. Tu silencio fuera de esa puerta se sintió exactamente como un rechazo. No tuvo respuesta inmediata y su vacilación profundizó la herida. Llegó un secretario de palacio con otro golpe. La solicitud separada de Camilla para revisar la colección había sido formalmente cerrada, no pospuesta. La distinción importaba. Una solicitud pospuesta podría reconsiderarse. Una solicitud cerrada significaba que la decisión era definitiva, a menos que el propio custodio la reabriera. Anne no había dejado espacio para la negociación. Dentro del archivo, Catherine enfrentó un tipo diferente de shock. Encontró una carta sellada dirigida personalmente a ella, escrita después de una conversación privada con Elizabeth durante sus primeros años en la familia. La princesa rompió el sello, leyó el primer párrafo y de repente se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar. Anne se dio cuenta, pero no hizo preguntas. Simplemente acercó una silla y se sentó a su lado, permitiendo que el silencio le proporcionara el consuelo que las palabras no podían proporcionar. Catherine tomó su teléfono y le envió a William un breve mensaje. Ella sabía a qué le tenía miedo. El príncipe lo leyó 2 veces. Comprendió entonces que el archivo contenía algo más que preparación constitucional. La guía pretendía enseñarle a una futura reina cómo soportar el miedo sin dejar que éste la controle. La carta obligó ahora a Catherine a tomar una decisión dolorosa. Podía aceptar el papel que Isabel le había preparado o retirarse para evitar profundizar la humillación de Camilla. Esa elección no se haría ante funcionarios o asesores, sino en una conversación privada donde Anne finalmente reveló por qué había hecho cruzar la puerta ella misma con Catherine. En lo profundo del archivo, lejos de Carlos, Camilla, Guillermo y todos los funcionarios de palacio, Ana finalmente habló sin la armadura del deber. Le dijo a Catherine que Isabel no la había elegido porque fuera perfecta, valiente o ansiosa de poder. La había elegido porque Catherine entendía las dudas. La difunta reina creía que a cualquiera que sintiera el peso moral de la influencia antes de usarla, se le podía confiar la influencia cuando la monarquía entraba en sus años más frágiles. Catherine volvió a la carta y leyó lentamente la siguiente línea. Isabel reconoció la soledad de convertirse en un símbolo nacional y al mismo tiempo seguir siendo esposa, madre y un ser humano vulnerable. El mensaje importaba porque el deber público podía exigir fuerza en el momento exacto en que la vida privada se estaba desmoronando y porque se esperaba que la futura reina protegiera a sus hijos mientras millones juzgaban cada elección que ella hacía. Los materiales del archivo se habían conservado para prepararla gradualmente, Ana explicó, de modo que no se vería obligada a aprender todas las lecciones en medio de una crisis futura. Catherine dobló la página hasta la mitad y luego se detuvo. Admitió que entrar en el archivo era como entrar en el lugar de otra mujer, mientras Camilla todavía estaba sirviendo al lado del rey. Su preocupación no era la debilidad,
Provino de saber que cualquier señal de preparación para el reinado de William podría interpretarse como una destitución de la actual corte. Temía que aceptar la confianza de Elizabeth profundizaría una herida ya visible en todo Balmoral. Anne escuchó sin interrupción. Luego le dijo que la preparación no era una traición. Rehusar responsabilidad, simplemente para calmar el resentimiento de otra persona, traicionaría la intención misma que la había llevado a esa habitación. La princesa real le recordó que los documentos no eran una corona aprobada anticipadamente. Eran protección contra la confusión, la presión y la manipulación cuando finalmente llegó el siguiente capítulo. Catherine abrió las páginas finales. Isabel había advertido por escrito que la futura princesa de Gales podría verse presionada para reducir su papel de modo que otra familia se sintiera menos amenazada. El título se refería a la esposa del heredero, la mujer que se esperaba que apoyara al próximo soberano y ayudara a preparar el futuro de la monarquía. En otra nota escrita a mano, se le ordenaba a Anne que acompañara personalmente a Catherine cuando llegara el momento adecuado. El gesto fuera del archivo no había sido improvisado. Había sido el símbolo de protección planeado por Isabel. Catherine dobló la carta con cuidado. Entonces aprenderé, pero no usaré esto contra ella. Anne tocó la página que tenía la letra de su madre. Su expresión controlada finalmente se rompió. Admitió en voz baja que todavía extrañaba a Elizabeth todos los días y que cumplir la instrucción era como perderla de nuevo. Precisamente por eso te permitieron entrar, respondió. La decisión de Catherine cambió todo. El archivo ya no era el premio en la lucha por el estatus. Se había convertido en una prueba de que la moderación, no la ambición, daría forma a la futura corte. Cuando la historia escapó de los muros de Balmoral, una imagen de Ana Catalina, y la puerta cerrada llegó a definir el cambiante centro de gravedad de la monarquía. Por la mañana el enfrentamiento privado se había convertido en un drama nacional. El público no vio la carta sellada ni escuchó las palabras intercambiadas dentro de Balmoral, pero un detalle lo capturó todo. Ana había rechazado a Camilla, tomó a Catalina del brazo y la condujo a través de una puerta que permanecía cerrada para la reina. Para sus partidarios fue un acto de previsión constitucional. Para los críticos fue una declaración brutal de que la confianza real y el título real ya no eran lo mismo. Los funcionarios de palacio intentaron contener la historia. Su declaración describió la visita como un asunto de custodia de rutina, es decir, una decisión tomada por la persona formalmente responsable de proteger y controlar los registros privados. Pero la explicación colapsó bajo la fuerza emocional de lo que había sucedido. Camilla había sido rechazada. Catherine había sido escoltada personalmente al interior. Los comentaristas rápidamente enmarcaron el contraste como prueba de que la monarquía se estaba preparando abiertamente para el futuro reinado de William, mientras protegía el legado privado de Isabel de cualquier interferencia. Camilla observó la cobertura junto a Charles. Cada locutor parecía repetir la misma frase. Catherine era el futuro confiable. La reina consorte escuchó algo más frío debajo de esas palabras. Si otra mujer representaba el futuro, ¿en qué la convertía eso en el presente? El rey intentó recordarle que el lenguaje público a menudo simplificaba los deberes privados, pero no podía ignorar la sensación de que los años que había pasado junto a él se estaban reduciendo a un capítulo que el país estaba dispuesto a cerrar. Catalina reaccionó con angustia más que con triunfo. Ella ordenó a su personal que no celebrara el acceso a los detalles filtrados ni informara a los periodistas sobre la carta. La princesa entendió que los elogios dirigidos a ella podían convertirse en humillación dirigida a Camilla y se negó a construir autoridad futura a partir del dolor de otra mujer. William apoyó esa decisión. Ordenó a su familia que no explotara la historia, dejando claro que el próximo tribunal no respondería a la rivalidad con discursos de victoria. La autoridad de Anne pronto se volvió imposible de desafiar. Una declaración formal del palacio confirmó que había actuado bajo los poderes otorgados por Isabel, poniendo fin a las especulaciones de que Carlos podría revertir la decisión.
El anuncio fue importante porque transformó una disputa familiar en un acto aceptado de responsabilidad real. Los deseos de la difunta reina se mantendrían. Un periódico captó el estado de ánimo del público con una portada que mostraba las puertas de hierro de Balmoral, bajo el titular «Ana tiene la llave frente al Palacio de Buckingham». Una multitud reunida aplaudió cuando un locutor anunció que las instrucciones de Elizabeth permanecerían intactas. La reacción no fue simplemente el apoyo a una mujer frente a otra. Reflejaba la creencia de que la confianza debería sobrevivir a la presión, incluso cuando esa presión proviniera del trono mismo. Durante una transmisión en vivo por la noche, un veterano corresponsal real pronunció la sentencia que se extendió por todo el país. La corona colocó a Camila al lado del rey, pero Isabel colocó a Catalina al lado del futuro. Se había dictado sentencia pública. Sin embargo, el significado final del episodio dependía de si la familia respondía a la humillación con venganza o al deber con moderación. La respuesta decisiva no provino de otro documento o declaración pública, sino de la forma en que Ana Catalina Camilla y Carlos se enfrentaron una vez que el ruido se hubo disipado. Al final nadie perdió un título, y ninguna crisis constitucional desgarró la monarquía. Sin embargo, se había revelado algo permanente. Camila poseía la dignidad de su posición, pero no la propiedad automática de todos los recuerdos reales. Catalina obtuvo acceso, pero se negó a convertir el privilegio en victoria. Ana defendió los deseos de su madre sin disculparse, y Carlos aceptó que la realeza en sí misma no podía borrar un límite que Isabel había trazado. La puerta cerrada del archivo se convirtió en una última lección de confianza. Charles reunió a la familia después de que el ruido público comenzó a desvanecerse. Anne, Camilla, Catherine y William entraron en una habitación privada de Balmoral sin asesores presentes y sin ninguna declaración oficial, esperando para protegerlos. El rey sabía que el resentimiento podría endurecerse hasta convertirse en una división permanente si se marchaban sin hablar honestamente. Confirmó que las instrucciones de custodia de Elizabeth, las reglas escritas que controlan quién podía acceder a sus registros protegidos, permanecerían intactas. Catherine continuaría revisando la colección bajo la supervisión de Anne. Camila finalmente admitió lo que había motivado su solicitud. Temía que la historia la recordara como algo temporal, mientras que a Catherine la trataban como algo inevitable. La reina consorte había pasado años llegando al centro de la vida real, pero el rechazo del archivo le hizo sentir que el futuro ya estaba pasando por delante de ella. Su confesión no borró el conflicto, pero expuso el miedo humano que había detrás, respondió Catherine, sin triunfo. Le dijo a Camilla que entrar al archivo nunca había sido un intento de reemplazarla o disminuirla. La princesa prometió que la guía privada de Isabel nunca sería utilizada como arma dentro de la familia. William la vio elegir la moderación en lugar de la victoria, y el futuro rey comprendió que esta era la primera prueba real de la corte que algún día liderarían. Camilla se volvió hacia Anne y le preguntó si la negativa había tenido como objetivo avergonzarla. No respondió la princesa real, era para cumplir una promesa. Siguió el silencio. Entonces Camilla asintió. Su dignidad quedó herida, pero aceptó que proteger una frontera no era lo mismo que insultar. Anne le entregó a Catherine un cronograma formal para futuras visitas, pero conservó la clave del archivo. El gesto llevaba el significado final del momento. La futura reina había heredado la responsabilidad, no el poder ilimitado. Carlos agradeció a su Ana por cumplir con un deber que no podría haber cumplido, sin que pareciera que tenía que elegir entre su esposa, su madre, y el futuro de la corona. Catherine devolvió la carta de Elizabeth a su estuche protector antes de irse. Apoyó la mano sobre él y dijo en voz baja que estaba dispuesta a aprender, no a gobernar antes de tiempo. La monarquía sobrevivió porque se había defendido la confianza contra el rango, la presión y el dolor personal. Camila salió herida pero de pie. Catalina se fue más agobiada que triunfante.
Anne se fue sabiendo que había honrado a su madre. Charles se fue aceptando los límites de su autoridad. La puerta del archivo se cerró una vez más, no como símbolo de exclusión, sino como prueba de que la confianza de Isabel había llegado a su tutor previsto, y que el futuro de la monarquía se construiría sobre la base del deber más que de los derechos. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.